presidencial. Allí pues tuvieron un tiempo hermoso y desde entonces hemos visto un énfasis, un énfasis increíble en Nicolás Maduro. Incluso recibió a muchos pastores en el palacio, se oró, hizo oraciones de confesión, leyó segunda de Crónicas 7:14, si humillar en mi pueblo, y fue algo increíble lo que la gente está entendiendo, que se convirtió Nicolás Maduro, es lo que está rondando en la prensa, que se convirtió, pero mucha gente está poniendo en tela de juicio. Pues se salvaron los venezolanos, ese millón y pico, casi 2 millones de venezolanos que están disgregados en todo el mundo, huyendo a la política de Maduro. Escuchen eso, pueden volver a su país porque tienen un presidente cristiano. Todos aquellos políticos que han sido golpeados y que han sido sacados ahora mismo de esta campaña, acérquense a Maduro porque ahora tenemos un político cristiano. Los que están presos en las cárceles, prepárense que van a salir de las cárceles porque tenemos un presidente cristiano. Ojalá y sea así. Bendiciones para el pueblo venezolano. Y entonces ha sido una situación donde la gente ha estado procurando que si es verdad, que si pasó, que si no va a pasar, pero el hombre está diciéndolo públicamente. El hombre está diciendo públicamente que se convirtió. El hombre está diciendo públicamente que está sirviendo al Señor. Y como siempre, la gente está confundida. La gente está confundida porque la gente dirá, ¿será cierto esto? Yo entiendo que entonces Nicolás Maduro deberá de comenzar a dar frutos. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Y yo no lo, como digo, no lo quiero castigar, no soy quien para hablar en contra de él, porque yo recuerdo que cuando yo fui por primera vez a la iglesia, hubieron hermanos que yo entrando por la puerta principal y ellos saliendo por la puerta de al lado. E incluso la señora que limpia la iglesia me dijo, si yo hubiera estado ahí, porque ya no estaba esa noche, yo hubiera cogido el palo de escoba y lo saco a palo, porque inmediatamente pienso que usted lo que venía era a corromper la iglesia, a traerle daño a la iglesia. Y cuando me acuerdo, el pastor Willamo me vio, abrió los ojos y dijo, oh, don Luis, usted anda por aquí. Y hubieron hermanos que dijeron, bueno, pastor, él dice que él se convirtió, pero imagínense, un día anterior yo tenía un altar casi del tamaño de este salón, adorando a Satanás, haciendo hechicería a diestra y siniestra, prácticamente maldiciendo el nombre de Jehová, haciendo maldades, fumando, bebiendo, haciendo orgía. Entonces, mañana ya yo soy cristiano. Mucha gente me cogió miedo y llegaron a preguntarme, ¿qué usted busca en la iglesia evangélica? ¿Qué daño le han hecho los evangélicos? O tenga cuidado con lo que usted piensa hacer con la iglesia evangélica. O sea, por eso yo no lo juzgo a él, porque van a aparecer miles que van a dudar de él, porque es difícil de la noche a la mañana dar un fruto de arrepentimiento, pero sí se puede, cuando hay un verdadero arrepentimiento, sí se puede comenzar a dar fruto desde al otro día, porque van a haber muchos cambios. Por eso dije ahorita, se salvaron los venezolanos porque hay un presidente cristiano, porque los frutos ya tienen que comenzar a verse. Entonces, ahí vemos en pantalla al profeta Ward. Señores, se cortó la barba, se la redujo la barba para llegar al palacio, pero la barba de él va al piso, la barba de él. Nosotros lo vimos aquí en Puerto Plata, estuvo en Higüey predicando. De hecho, en Puerto Plata no quiso tomar agua. Él decía que Puerto Plata estaba tan contaminada que él no podía beber agua. No le dio la mano a los pastores. Él dijo que había tanto pecado que él no podía darle la mano. Así de radical
es este profeta. Y estamos hablando, don Luis, de un profeta multimillonario porque él es científico. Es científico y trabajó por muchos años en los gobiernos africanos, ayudando a muchísimos descubrimientos. Entonces, el profeta Awor, el segundo nacido de una familia de 6 que estudiaron en la Universidad de Kampala, tuvo algunos problemas para terminar su ciclo universitario, pero luego se transfirió a la Universidad de Nairobi, donde se graduó de ciencias. Después de completar este grado, comenzó a hacer maestrías en genética en la Universidad de Nairobi, siendo uno de los estudiantes más extraordinarios. Consiguió 2 becas para estudiar en Alemania y también estudió en Israel. Escogió a Israel en la Universidad Gurión y cambió su programa a plantas genética y bioquímica genética. Después que se graduó, retornó a Kenia y trabajó para el programa de las Naciones Unidas. También fue voluntario. Regresó a Israel en 1994 para hacer un doctorado en genética bioquímica en la universidad y se especializó en secuencia de DNA. Después de completarlo, de terminar, se fue a la Universidad de Chicago. Señores, estamos hablando de alguien que lleva el título de profeta, que tiene más de 5 carreras diferentes y muchísimas maestrías. Luego se especializó en ciencias avanzadas. Luego se mudó a la Universidad de Medicina y se hizo dentista. Escúcheme, usted dijo algo que, mire, me está dando ahí ahora mismo. Déjeme terminar. ¿Lleva el título de profeta? Sí. ¿O es profeta? Bueno, lo que sucede es que son pocos aquellos que tienen un ministerio que se suman a la lista de profesionales. Por eso le digo, lleva el título de profeta. ¿Por qué? Porque hay gente que se mete al ministerio, pero si de repente cayeron en pecado o el ministerio cayó, no tienen de qué vivir. Entonces, por eso estoy hablando así. Oiga, se fue a la Universidad de New Jersey y allí se hizo dentista. Una cosa increíble. Entonces, Howard, quien no es casado y dice que no puede levantar una familia porque siempre está de nación en nación, de pueblo en pueblo. Sí, no va a cumplir. Pero estamos hablando de un hombre, don Luis, que donde quiera que va, usted no lo ve. Este hombre tiene un círculo, un séquito de personas que lo cubre, que usted nunca ve ni siquiera mujeres cerca de ese hombre. O sea, es un hombre intachable, que no es el caso de la mayoría de africanos. La mayoría de profetas africanos tienen tendencia de ser mujeriegos. Dice que tuvo un hijo en Israel y casi se muda con su mamá. Eso era cuando estaba estudiando. Pero la mamá se rehusó. Mientras estaba en Estados Unidos estudiando, sí dice que tuvo una mujer. Señores, esto es algo de lo que es el profeta Ward. Este fue el hombre que visitó a Nicolás Maduro y le habló palabra de Dios. Desde esta visita del profeta Ward, hemos visto en Nicolás Maduro un énfasis muy fuerte en buscar de Dios, en su discurso, aunque por allá anda un video donde dice que lo que entiende Latinoamérica es que está obligando a la gente a que lo dejen el poder. Espérese, antes de caer a Maduro, porque yo soy de la gente que recojo. Ese profeta tuvo un hijo en Israel, no se casó, sino Sí, que tuvo una relación era cuando estaba, y tuvo un hijo. Estamos hablando de cuando era estudiante. Entonces no era profeta, no era cristiano. En ese tiempo no, estábamos leyendo la biografía de cuando empezó, no estaba en eso. O sea, no era cristiano. No estaba en eso. Ese señor, pues, luego Dios le hizo por eso llamado. digo, acláreme eso, porque las palabras yo las recojo y las voy desmenuzando lentamente. No, el profeta Ward, desde el momento que se decidió a servir al Señor y a hacer la obra de Dios, no se le ha conocido mujer. Pero obviamente, en sus años mozos,
como joven, pues tuvo una vida normal. Este fue el hombre que visitó a Nicolás Maduro. Por ahí andan los videos donde lo bendice, lo honra y le da una conversación de mucho respeto. Vemos a Maduro recibiendo la palabra de parte de este hombre. Y bueno, hay venezolanos que dicen que Maduro lo que quiere votos. Bueno, ¿qué le digo? Yo no voy a decir que eran en eso. Si verdaderamente, porque él tiene derecho, como lo tuve yo, que para mucha gente cuando me vio volver al evangelio, dijo, no, pero espérate, en verdad Dios es grande. Y por ese cambio, sin tener que predicarle mucho, se acercaron a la iglesia al ver que el brujo mayor de ahí de Higüey ya se había convertido y que estaba predicando en una iglesia. Entonces, él tiene todo el derecho a arrepentirse de sus pecados, a entregar su vida al Señor. Y si fue así, vuelvo y repito, se salvó Venezuela. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar a través de él y Venezuela va a dar un cambio al 1000 por 1, no al 100, al 1000 por 1. Y todas las naciones van a tener que testificar de que Dios hizo un cambio y una gran obra en Venezuela. Pero eso es si se convirtió de verdad, don Luis. Lo he dicho, si se convirtió de verdad. Si se convirtió que no haya sido una pantalla, como dicen muchos en las redes, que eso es una pantalla para atraer el voto de los cristianos y para que se acerquen más la gente a él, confiando en que ya no van a seguir pasando las cosas que hoy en día pasan en Venezuela. Entre ellos mucha hambruna, mucha incomodidad, mucho inconveniencia, leyes fuertes que solamente en un país donde hay un dictador pueden ser, como diríamos, ejecutadas esas leyes. Entonces, si verdaderamente hizo un arrepentimiento, que yo espero que sí, porque Dios es grande y misericordioso, puede ser que ya Dios haya decidido quitar la mano o el pie de encima de Venezuela y que Venezuela también se arrepienta y venga a los pies del Señor. Yo entiendo también que todo esto, yo no quiero juzgar, no quiero decir que esto sea así, pero a veces se ve una estrategia de alguien sumamente inteligente que esté a cargo de esta campaña, ¿verdad? Con la posibilidad de que se reelija, pero el hecho de que un presidente reciba a un profeta o a un hombre de Dios o a un pastor, no significa que se haya convertido o que sea cristiano. Bueno, yo le voy a decir una cosa, la Biblia lo dice muy claro. Dios no puede ser burlado y lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo espero que no sea así, pero si porque él recibió el profeta es que andan diciendo que él es cristiano, ya eso es otra cosa. Pero vuelvo y repito, si verdaderamente él se convirtió, va a haber un cambio grandísimo en Venezuela, económico, social, en todos los sentidos. Pero no quiero que me malinterprete, que eso sea más bien una promoción de campaña para atraer al pueblo cristiano, buscando el apoyo del pueblo cristiano. Porque le voy a decir una cosa, yo vi un caso en Higüey de una candidata a regidora que ingresó a una iglesia supuestamente como cristiana, tomó a toda la juventud de esa iglesia y de otras iglesias. Y cuando terminó la campaña, que ella fue electa regidora en la iglesia donde ella supuestamente se congregaba, tristemente me dijo el presidente de los jóvenes que habían perdido 25 jóvenes porque la doña no era cristiana. Pero Dios cobró, esa doña le llegó un cáncer que no se le daba vida. Hubo que operarla y no, que no se salva, que no se salva. Y dentro de su gravedad, ahí sí hizo ella un verdadero arrepentimiento y lloró y pidió perdón por lo que había hecho. Y Dios le perdonó la vida. O sea,
Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, no estamos aquí diciendo que deseamos esto o aquello, y no estamos poniendo tampoco en duda lo que ha estado sucediendo con la fe de Nicolás Maduro. Ojalá que haya tomado la decisión de servir a Cristo, que sea de corazón. Dice Araceli Montoya desde Colombia, no, Nicolás Madurito no tiene intención de cambio, se burla de Dios de Venezuela y a Dios no le engaña a nadie, ese es un idólatra. Bueno, gracias Araceli por tu comentario. Miren, en realidad debe de ser nuestra oración que todo presidente se convierta. Sería lo mejor para todo el mundo. Y que todo presidente reciba un hombre de Dios en su casa presidencial, porque el que recibe un hombre de Dios le está abriendo la puerta a la palabra de Dios. Ahora, es importante ver los frutos de Nicolás Maduro desde ahora en adelante. Vamos, si esas políticas que se han implementado, que han hecho daño a mucha gente y que han impedido la libertad de mucha gente que está presa, muchos presos políticos, ¿verdad? Se dice que hay desaparición forzosa dentro de Venezuela, todavía hay mucha injusticia, todavía hay corrupción. De hecho, se habla, ¿verdad? Porque no vamos a decir que es cierto, Dios no me lo ha dicho ni sé, que la familia de Maduro dirige las mafias de Sudamérica. De hecho, unos sobrinos de él cayeron presos en Haití hace mucho, la DEA los atrapó. Y es un listado inmenso que tiene derechos humanos en Estados Unidos y en Venezuela de crímenes de lesa humanidad que se han cometido por su gobierno. ¿qué tiempo hace que este profeta estuvo en el Palacio Miraflores? Hace semanas, hace meses, recientemente. O sea, no podemos esperar tampoco que radicalmente haya un cambio así total, porque usted siembra un árbol y dependiendo si es un árbol de ciclo corto o un árbol de ciclo avanzado, usted no puede esperar que si usted lo sembró hace 2 meses y es de ciclo avanzado, el árbol comienza a dar fruto. Ahora, si es de ciclo corto, sí, por ejemplo, yo siembro una mata de tomate o una mata de ajíes, que son 3 meses, ya a los 2 meses ya le veo las flores y para el tercer mes ya tengo ajíes. Por eso es que la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. O sea, no podemos esperar tampoco que si pueden, vamos a ponerle 2 meses que ese profeta estuvo en el Palacio de Miraflores, haya una erradicación total de un sistema político, sino que todo va a ir llevando un cambio paulatinamente. Por eso vuelvo y repito, por su fruto lo conoceréis. Y ojalá de todo corazón, porque tengo muchas amistades venezolanas e incluso tengo familia en Venezuela. Hace 2 meses, más o menos, sepultamos una tía de nosotros que se fue muy joven a Venezuela en los años 70 y algo, principios del 80, y ella le fue muy bien. Sostuvo sus hijos, hizo su casa aquí, hizo un buen ahorro allá en Venezuela y hay una hija ahora que está residiendo allá y no le está yendo mal, le está yendo bien. O sea, y así hay muchas personas que están en Venezuela que no le está yendo mal. Fueron a trabajar, por supuesto, no fue que fueron a recoger cupones ni a hacer cosas mal hechas, pero por eso digo que, porque yo no soy de lo que, no, porque a mí no me dieron, eso está mal hecho, no. Si hay un familiar mío que se ha beneficiado de Venezuela, como digo, tuve una tía, tengo dos primas ahora ya, que no le está yendo mal, me siento identificado con el pueblo venezolano, tengo amistades venezolanas, me siento identificado con los venezolanos y quiera Dios que haya habido un verdadero arrepentimiento
para que en Venezuela haya un cambio total? La verdad es que hay alegría en el pueblo de Dios cuando vemos que un presidente o un aspirante a presidente que puede llevar la mayoría de votos a favor para ganar se acerca a los hombres de Dios, porque pudiera ser una señal de que cuando este hombre esté en el poder no imponga leyes que contradigan a la palabra de Dios o que pongan en perjudiquen el funcionamiento o la existencia de las iglesias, ¿verdad? Todos sabemos la persecución que han obtenido las iglesias conservadoras en los Estados Unidos, que recibieron bastante apoyo en el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, en los demás gobiernos fueron perseguidos porque teníamos casos de aquella gente del arcoíris, querían formalizar y precisamente elegían un pastor protestante. Sí. Y si ese pastor protestante se negaba, lo demandaba. Y a muchos de ellos se les cerraron las iglesias, se les cerraron los negocios, incluso llegaron a cerrar panaderías. Porque si llegaba una pareja de esa del arcoíris y decía, yo necesito que usted me haga ese discurso, yo me voy a casar con ese hombre, soy hombre, pero me voy a casar con ese hombre, soy mujer y me voy a casar con esa mujer, si usted se negaba era preso que usted iba, o demandado. Entonces, no estamos diciendo que Donald Trump sea perfecto. Para mí Donald Trump no es cristiano. No. Para mí Donald Trump de ahora en adelante pueda, después de Dios haberlo librado de la muerte, de ahora en adelante pueda que él comience a buscar del Señor de verdad. Pero para mí no lo fue. No lo fue. Creo que es una estrategia de campañas políticas. No, y un idealismo de él, de como hacen muchos. Porque hay, como le estaba diciendo ahorita, fuera de cámara, cuando Constantino unificó la cristiandad, hizo lo que nosotros en Dominicana le llamamos un arroz con mango. Todo el que adoraba un Dios, él lo llevó como cristiano y formó la comunidad cristiana, cada quien a su estilo. Cada quien a su estilo y a su forma. Entonces, ahí fue cuando más luego llegó Martín Lutero, que comenzó a indagar y a encontrar verdaderamente los libros de papiro, donde se hablaba verdaderamente de la Biblia y las cartas de Pablo, de Juan. Ya dice, espérate, es que nosotros no somos cristianos, porque lo que estamos haciendo no es lo que dicen estas cartas, no es lo que dice la Biblia, que en aquel tiempo no era Biblia todavía, eran rollos. Y a partir de ahí fue que entonces a nosotros, los seguidores de Jesucristo, nos comenzaron a llamar cristianos protestantes, porque Martín Lutero comenzó a protestar. Allí beneficiada nada más estaba la cúpula de la Iglesia Católica, porque lo tenía todos reunidos dentro del mismo barril. Entonces, por eso surgieron una variedad de sociedades secretas, sociedades de toda índole, y eran cristianos todos. No. Entonces, Donald Trump, vamos a meterlo dentro de ese grupo. Cuando ser cristiano está de moda, el peligro que se corre. Sí, está de moda ahora y vamos a ser cristianos todo el mundo, pero cristiano hasta qué profundidad, hasta dónde usted le llama ser cristiano. ¿Usted está dispuesto a pagar el costo del cristianismo? Porque ahí es que está el lío. Usted se atreve a pagar el precio. El precio del cristianismo. Que lo burlen, que lo empujen, que lo desairen, que abusen de usted económica y hasta físicamente, lo escupan, le hagan de todo. Y te dirá, ay, para ser cristiano hay que aceptar todo eso. Bueno, la Biblia dice que si te dan una galleta por la derecha, le ponga a la izquierda. Y no es que literalmente es así, sino
de que si yo lo ayudé a usted a salir de un lío, de un problema, y usted me queda mal, pero ¿qué pasa? Que vuelve y cae en otro problema y el único que lo puede resolver soy yo. Que cuando usted vuelva, mira, me fallaste la otra vez, pero está bien, te voy a servir. Eso es poner la otra mejilla. No es que usted se deje dar golpe de nadie. Eso es poner la otra mejilla. O sea, usted está dispuesto a amar no solo a su prójimo, sino la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que se burlan, a los que nos hacen pasar una vida difícil. Entonces, ahí usted podrá demostrar que el amor de Dios está en usted. Entonces, no es la primera vez que vemos a un presidente de una nación reunirse con un líder religioso o un profeta o un pastor. Nosotros también tuvimos al presidente Danilo Medina, que trajo a TV Joshua, lo trajo junto con la CODUE, enlace a la presidencia, que en ese momento era dirigido por el Isaac, quien era obispo de Iglesia de Dios, y todas las confraternidades, todos los concilios se unificaron para traer al nigeriano TV Joshua. Pensábamos que era que Danilo Medina se iba a convertir. Todos nos confundimos. ¡Wow! Trajo un profeta, se llenó el estadio, muchas sanidades, mucha liberación. De hecho, TV Joshua incluso le habló de una supuesta reelección. El asunto fue que en República Dominicana el pueblo evangélico se llenó de gozo cuando vieron al presidente Danilo Medina acercarse al hombre de Dios, y se dice que bendijeron al hombre de Dios, se dice que lo honraron. Él, Medina, sabrá los detalles más profundos y todo eso, pues fue él hacia la presidencia en la mayoría de gobiernos del PNP. Entonces, esto ya lo hemos visto en otras naciones también, y generalmente uno se confunde, uno dice, wow, por fin vamos a tener un presidente 100% cristiano, que no lo hemos tenido, don Luis, nunca. El asunto es que en ese momento el expresidente Medina había caído mucho. El pueblo no estaba de acuerdo con él. El pueblo estaba muy disgustado con él y él tenía que buscar alguien que lo ayudara a levantar su figura. Ese profeta. Si lo hubiera hecho desde el principio, hubiera sido diferente, pero eso ya al final, cuando el gobierno estaba más deteriorado. Sí, cuando estaba más deteriorado, pero que ya era, ¿cómo le digo? Que es lo mismo que ha hecho Nicolás Maduro. Recibió el profeta cuando su nivel de rechazo está alcanzando los límites. Es como una manera de, déjame ver si me agarro de este santo, o si consigo o recibo el favor de Dios. Me agarro del favor de Dios a través de este hombre, pero sabemos que no es suficiente acercarse al hombre de Dios. Usted tiene que acercarse al Dios de ese hombre. Bueno, pues lo mismo que pasó con Saúl. A Saúl lo mandaron a destruir una nación y que no quede, como decimos aquí en Dominicana, ni los mamando vivos, porque tenían que morir hasta los animales. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, trajo de las mejores vacas y ovejas, y cuando el profeta le dice, pero Saúl, ¿qué has hecho? Dice Jehová que ¿qué ha hecho? Te descalificó como rey, te descalificó ante tu pueblo, y aún así Saúl le dice al profeta, mira, está bien, yo entiendo lo que está pasando, pero ven, vamos a pararnos frente al pueblo. Déjame yo hablar con el pueblo, pero contigo al lado, porque tú eres el contacto de Dios ante los hombres. Y así tal vez ellos me respeten más. Tal vez así ellos me apoyen más. Pero hombre de Dios, te están hablando que Dios te descalificó.
No, pero él pensaba que el profeta lo iba a... O sea, él no pensó en Dios, él pensó en el pueblo. Eso mismo hizo Danilo Medina. Él vio que el pueblo lo tenía descalificado y déjame buscar una persona que pueda levantar mi estatus ante el pueblo, pero no lo levantó delante del Dios justo y verdadero. Y esa fue la causa por la cual entonces Saúl perdió la vida, perdieron la vida a sus hijos, perdió el reinado, bueno, se volvió nada. Que tampoco ponemos en tela de juicio si Danilo Medina se acercó al profeta TV Joshua de todo corazón para buscar de Dios. Tampoco ponemos en tela de juicio que Maduro lo haya hecho con hipocresía. Solamente Dios conoce el corazón de estos líderes, líderes políticos, pero el pueblo también tiene que entender que cuando un hombre de Dios se reúne con un presidente o un rey, no necesariamente es porque el profeta quiera convertirse a la religión del presidente, no, el presidente quiera convertirse al Dios, al Cristo de ese profeta, sino que hay muchas situaciones que se dan. Sabemos que Danilo Medina tiene cáncer, creo que sobrepasó, muchos líderes del PLD han terminado así, seco, con mucho dinero, pero enfermo de cáncer. Increíble lo que ha estado pasando. Pero también en Miami, la comunidad hispana fue estremecida cuando vieron al apóstol Guillermo Maldonado estrechar las manos con el presidente Donald Trump. La iglesia del Rey Jesús fue la sede principal para recibir al hombre más importante de los Estados Unidos en el momento, ¿verdad? A quien posiblemente tendremos como presidente de la nación más importante del mundo, los Estados Unidos. Y Guillermo Maldonado fue víctima de grandes críticas, terribles críticas, por haber recibido a Donald Trump. De hecho, algunas personas dicen que fue una de las razones por la que Ana Maldonado supuestamente se sintió mal, que ella no estaba de acuerdo con que se recibiera. Según dice Radio Bemba, como dicen por ahí, no tenemos evidencia de que eso haya sucedido. Pero mi opinión es que Donald Trump todavía no es cristiano. Vamos a verlo cuando si gana de nuevo los frutos, o si no gana, vamos a ver cómo él va a reaccionar, porque de decir soy cristiano, cualquiera puede decir soy cristiano. Es muy fácil decir soy cristiano. Pero de dicho al hecho, hay un tremendo trecho. Y vuelvo y digo, por sus frutos lo conoceréis. Vamos a ver si después de este atentado, que yo dije, solo la mano de Dios lo libró de la muerte, porque de acuerdo a cómo he ido viendo y escuchando declaraciones de personas, peritos en esos atentados, cuando digo peritos es que saben analizar qué pasó, qué no pasó, por qué el disparo no llegó como debió llegar. Dios puso a Donald Trump en ese preciso instante a virar la cara hacia otro lado, donde había un cartel bien grande, donde estaba él allí retratado. Si él hubiera quedado fijo, hablándole al público como él estaba, el proyectil hubiera entrado medio a su cabeza. Y hoy todavía se estuviera lamentando la muerte de él. Y precisamente en ese momento, él vira su cara, y al virar su cara, por la parte de atrás de la oreja, rozó el proyectil. Yo dije, bueno, eso fue Dios que le viró la cara. Eso no fue porque quiso virar el letrero ni cosa por el estilo. No estaban dentro de los planes de Dios de que este señor perdiera la vida en ese instante. Cuando viene a ver, están dentro de los planes de Dios que él le toque. 6 años dan allá de presidencia. 4 o 6 años de presidencia más. Eso solo Dios lo sabe. Pero recuerden, como yo dije al principio, Dios es quien quita y pone gobernantes. Entonces, puede ser que a él ver que Dios prácticamente, tal vez no sintió la mano de Dios, lo puso a mirar, a virar la cara.
diga, tengo un compromiso con Dios, me libró de la muerte en este instante, y su corazón cambie, porque a veces Dios llama a la gente por amor, y cuando no creen o no quieren llegar, lo llama por dolor. O son miles y millones de personas que después que están en una cama con un cáncer, o están en una cama con una diabetes crónica, ya cortándole parte de su cuerpo, o dializándolo porque ya los riñones no aguantan más. Estos son los instantes y entonces claman a Dios y se arrepienten, verdaderamente se arrepienten, porque ya se dan cuenta que solo un milagro de Dios puede salvarle su vida. Esperemos que verdaderamente Donald Trump haga su arrepentimiento si todavía no lo ha hecho, o lo afirme o lo confirme. Es lo que estamos orando. Sabemos que América necesita un rompimiento, necesita un toque especial en los Estados Unidos, así también en nuestro país, República Dominicana, necesita una revolución espiritual. Y si esa es la manera de traer a alguien que tenga temor de Dios, pues lo recibimos y lo aceptamos. Entendemos que en muchos países se enseña, ¿verdad?, que el cristiano no puede participar en la política, el cristiano no puede ni siquiera acercarse a un líder político, y esto ha atrasado mucho el avance de la obra de Dios, pues le hemos dejado el gobierno a Satanás. Y por eso muchas leyes en contra de Dios, ¿verdad? Leyes que ustedes saben que contradicen a la palabra de Dios, muchas cosas más que cometen desde los gobiernos, de haber tenido personas en el poder que temen a Dios. Otra historia sería, otro gallo cantaría, como decimos aquí en la República Dominicana. Entonces, así fue como empezó esa ola de críticas fuertes en contra del apóstol Guillermo Maldonado en el Gran Miami, cuando se dieron cuenta que él era la persona que había elegido el presidente Trump para visitarlo. Yo le voy a decir a usted claro, porque yo no puedo ser hipócrita. Si Luis Abinader decide venir a mi iglesia, le voy a decir que no. No, imposible, porque usted no sabe por qué Dios lo mandó para acá. Entonces vamos a dejarnos de doble moral. No, seguro. ¿Qué querían ellos? Que Guillermo Maldonado le dijera a Donald Trump, no, usted no, go back, I don't want you here. No. Caramba, era un momento especial donde Guillermo Maldonado tenía la oportunidad de darle una palabra a Donald Trump. Si Dios le permitió a él ir a la iglesia de Maldonado, o Dios lo impulsó que fuera a la iglesia de Maldonado para que Maldonado le diera esa palabra, acuérdese que la semilla